Bienvenidos a un video tutorial de matemática. En el siguiente video trataremos el concepto del conjunto de los números racionales. Primero partiremos hablando de conjuntos que hemos estudiado en cursos anteriores. El primero de ellos va a ser el conjunto de los números naturales, abreviado con esta n mayúscula, que está representado por los números con los cuales contamos, es decir, el 1, el 2, el 3, 4, etcétera, etcétera. Luego, en un siguiente nivel extendemos este conjunto y estudiamos los números enteros, abreviados con una z mayúscula, que está representado por los números. Aparecen aquí los naturales, le agregamos el 0 y luego empiezan a aparecer los números negativos como menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, etcétera. Y para el video que nos importa, este nuevo conjunto, que son los números racionales, que los abreviamos con una letra Q, y ahora está representado en simbología matemática de la siguiente forma. Me dice que van a ser todas las expresiones que tengan la siguiente estructura, ¿sí? O sea, estructura de fracción, son los que se pueden representar como fracciones, donde me dice acá que tanto el numerito de arriba como el de abajo deben pertenecer a los números enteros, o sea, tanto el numerador como denominador deben ser números enteros, y me pide una condición extra para el denominador, es decir, el b, que pide que sea distinto de 0. ¿Y por qué eso? Porque bueno, como b es denominador, quiere decir que estoy dividiendo por él y no podemos dividir por 0. El siguiente diagrama te ayudará a entender el conjunto de los números racionales, este que está aquí con simbología matemática. Entonces, detallemos algunas cosas. Los números racionales, bueno, están compuestos por las fracciones, como 2/5 por ejemplo, o 1/2, o 7/10, qué sé yo. Todas estas fracciones están categorizadas aquí como números racionales, y además lo integran algunos decimales, como por ejemplo los finitos, ¿ya? Como menos 3,5. Pero ¿por qué este número es un número racional si aquí esto me dice que son los que tienen forma de fracción? Y bueno, porque como vimos en clase, este tipo de decimales finitos nosotros los podemos transformar en fracción, y una vez que hacemos eso pasa a ser parte de esta familia de números racionales. Así también tenemos decimales que son infinitos. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de la coma sus decimales son infinitos. Y aquí aparecen la primera categoría, que son los periódicos, es decir, que luego de la coma empiezan a haber regularidades en sus decimales. Puede que se repita el mismo decimal siempre, o puede que se repitan en pareja o en tríos o de a 4, qué sé yo, etc. Como por ejemplo acá, que se repiten en parejas, y a los decimales que estén repitiéndose nosotros los anotamos bajo una rayita. A eso le llamamos periodo. Pasa con este tipo de números decimales, que como vimos en clase también se puede transformar en fracción, y cuando hacemos ese paso, ese tipo de números se mete aquí en esta familia de números racionales. Y así también tenemos los decimales infinitos semiperiódicos, es decir, que luego de la coma hay un decimal que no se repite siempre, y luego empiezan a aparecer los decimales que se repiten. Así que el decimal que no se repite lo dejamos fuera de la raya, mientras que debajo de esta rayita dejamos el periodo. Y de nuevo, este tipo de números también se puede transformar en fracción, que también lo vimos en clases, y cuando hacemos ese paso y lo representamos como fracción, entonces pasa a ser un número racional también. Ejemplos. Anota ese símbolo E, que significa pertenece. Anota ese símbolo si el número pertenece al conjunto numérico, y en caso contrario, anota esa E pero tachada. Entonces vamos a dar aquí una serie de números y vamos a rellenar estos circulitos con una E o con una E tachada. El 2,5 pertenece a los números enteros y no pertenece, ¿cierto? Así que dejamos esa E tachada, porque el hecho de tener decimal ya lo hace quedar fuera de este tipo de conjunto. La B, el menos 2/7, ¿pertenece o no pertenece a los enteros? Y es una fracción, por lo tanto lo deja fuera de los números enteros, ya que es un número racional, no pertenece. Vamos con la letra C. 125 será un número natural, y claro, por ser positivo y ser además un número entero, pero particularmente es un número natural, así que sí pertenece. La letra D, el 4,2, será un número racional, si previamente dijimos que los racionales son los que se representan como fracción, y pertenece en este caso. Y la justificación es la siguiente, porque como mencionamos anteriormente, es un tipo de decimal finito, y esos se pueden transformar en fracción de la siguiente forma. Esto es 42 décimos, o simplificado es 21 quintos. Así que como también se puede representar como fracción, viven los racionales. Vamos con la letra E. Menos 4 será un número natural,
Y como negativo, no puede ser natural. Sí es un número entero, pero no natural. Y el último, la letra F, este tipo de decimal que es periódico, será un racional. Y como explicamos anteriormente, los tipos de números como los decimales infinitos periódicos se pueden transformar en fracción. ¿Cómo? Bueno, en el numerador copiábamos el número completo imaginando que no tiene coma ni periodo, el número completo que sería 25, le restamos lo que queda fuera del periodo, ¿sí? Y en el denominador tenemos que colocar tanto 9 como números hayan debajo del periodo, y en este caso debajo del periodo de un puro número, por lo tanto colocamos un puro 9, ¿sí? Y si efectuamos estas operaciones, esto sería 23 novenos, y el negativo que tenía previamente se mantiene simplemente. Por lo tanto, lo representamos como fracción, y al hacer eso, entonces también es un número racional. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Me dice: observa el siguiente diagrama, luego ubica en el conjunto numérico correspondiente cada uno de estos números. Vamos a tener que rellenar aquí donde vive cada uno de estos números. Vamos con el primero. El 3. ¿Será entero? ¿Será natural? ¿Será racional? Y aquí pasa algo interesante con el 3, que es de los 3 caen las 3 categorías. Entonces, para identificar que caen las 3 categorías, lo vamos a dejar ahí en los naturales, ya que se puede apreciar que aquí los naturales van a estar atrapados dentro de los enteros, y como conjunto más grande también va a quedar atrapado dentro de los racionales, así que dejamos el 3 ahí. Menos 7,4, por tener decimal y ser un decimal finito, se puede representar como fracción, así que vive en los racionales. No puede vivir en los enteros ni en los naturales, así que tiene que quedar necesariamente aquí, solo afuera, en los racionales. El siguiente, menos 0,2 y el 65 en periodo, y es un decimal semiperiódico que lo podemos representar como fracción, y cuando lo representamos como fracción, entonces tenemos que es un número racional. Vive aquí. El 9. El 9, ¿dónde lo colocamos? ¿Cierto? Lo colocamos aquí en los números naturales, porque también lo deja categorizado como número entero, y también de pasada también lo deja categorizado como número racional. Menos 15 es un número entero, ya por el signo, no puede quedar acá dentro de los naturales, como es negativo, tiene que quedar necesariamente aquí. Y además cumple también que es un número racional. El 8/15, el siguiente, y ya está representado como fracción, así que inmediatamente lo dejamos como racional. Y el siguiente, que es menos 8 entre 923, también ya está representado como fracción, así que vive aquí en los racionales. El 98. Y el 98 es entero, claro, es un número entero. Y es natural, sí, también es un número natural, así que lo especificamos acá, ya que vive dentro de los 3 conjuntos. El penúltimo, 1,2, es un decimal finito, y como ya hemos mencionado varias veces, los decimales finitos se transforman en fracción, y por lo tanto vive aquí en los racionales. Y el último, que es 15/33, ya está representado como fracción, por ende vive en los racionales. Entonces, una acotación importante con esto: los números que quedaron aquí atrapados como naturales, y recordar el diagrama, ya que me dibuja un conjunto dentro de otro, quiere decir que hay números que pertenecen a más de un conjunto. Por ejemplo, los naturales, estos 3, 9, 98 o el menos 15, ¿por qué también son racionales? ¿Por qué también los dejamos aquí atrapados dentro de este gran conjunto? Y la respuesta para esto es que también los podemos representar como fracción. ¿Cómo? Basta que los dividamos por 1, y si yo divido todos estos números por 1, no afectan nada en los cálculos. Por ejemplo, 98 dividido en 1 sigue siendo 98. Así que en realidad el número yo le estoy cambiando solo la representación, no estoy cambiando su valor. Por ende, como los puedo representar como fracción, también viven en este conjunto más grande que son los números racionales. Con eso entonces dejamos un par de conclusiones. Primero, todo número natural es también un número entero, y todo número entero también es un racional. Por ende, todo número natural también es un número racional, que era lo que estábamos explicando anteriormente. Y todo número racional podrá ser entonces un número natural o un número entero. ¿Ya? Y ojo aquí que esto en el otro sentido no funciona, ¿sí? Basta por ejemplo considerar el 0,5, que es un número racional, pero él no es natural y él no es entero. Si tienes consultas acerca de esta presentación, te dejo invitado a ingresar al foro de consultas y dejar ahí tu duda para atenderla. Nos vemos.